Ay, gracias. Bueno, entonces, pues nos habíamos quedado, habíamos hecho este juego de bueno, de armar tu casa. No salió tan, bueno, es una, ahí vemos los diferentes sistemas que estamos tomando en cuenta, ¿no? Entonces, podríamos definir, como, no sé, cada cuarto de un sistema que tiene sus interacciones con los otros cuartos. Entonces, veíamos cómo pues para definir cada cuarto, a veces podían tomar en cuenta, bueno, tomaron en cuenta el tamaño, por ejemplo, ¿no? Entonces el sistema tenía una escala geográfica, digámoslo así. Entonces, pues muchas veces el tamaño de los cuartos más chiquitos regularmente con los baños, ¿no? Por ahí un cuarto, de hecho, no sé si ponerlo, dejo de compartir otra vez en la que nos quedamos ese día, para ver eso. Pasó algo que está. Entonces estábamos en esto de la casa. Entonces veíamos que hay diferentes tamaños de cuartos y eso es importante. Entonces es importante tanto la característica del cuarto como tal, que aquí lo único que podemos ver pues, es el tamaño, quizá la forma, pero también podemos ver les digo que esto es importante para ver qué vamos a hacer en cada sitio, ¿no? Entonces regularmente, por ejemplo, los cuartos pequeños pues ocupaban el baño, en este caso, aquí los cuartos más pequeños son el baño, excepto el cuarto de Diana, no sé si hay algo de Diana, pero el cuarto de Diana está muy chiquito. Y los cuartos grandes, pues, sala y comedor, ¿no? Entonces son características que nos da el cuarto. Y otra cosa son las interacciones que pueden tener entre los cuartos, que es lo que también quería que hicieran un poco. Entonces también, pues aquí nos decían, por ejemplo, a veces que están relacionados a veces los cuartos con los baños. Entonces, por ejemplo, aquí está un cuarto con un baño, los otros dos no. Y bueno, de acuerdo a cada actividad que tienen en los cuartos, ¿no? Acá, por ejemplo, el baño que está ligado a la sala del comedor. Aquí nada más hicieron un baño. En este cuarto, en esta casa no tiene un baño, igual un cuarto pequeño, ¿no? Y este espacio grande que es el patio. Son características propias de cada uno de podríamos llamarlos como subsistemas, y también las interacciones que pueden tener, ¿no? Entonces, estos salen la interacción que pueden tener con estos otros cuartos, ¿no? Que las interacciones serían las puertas, ¿no? Con las puertas podemos tener una interacción. Y también no mencionamos tampoco, bueno, ya no lo tomamos en cuenta, pero podemos tener también una interacción. Bueno, este sistema pues tiene que tener contacto con el exterior de alguna forma, entonces no tomamos en cuenta quizás a los vecinos, pero también a veces eso es importante. Aquí, por ejemplo, igual, este que está más hacia afuera, pues aquí pusieron la alberca, ¿no? Y aquí combinaron este cuarto grande con la cocina y la sala, ¿no? Aquí están. En el exterior tienen que estar la entrada, bueno, el garage para la bicicleta y para los coches. Entonces, todas esas características hacen que elijan o no una actividad para un sistema, sí, para determinado sistema. Y todo un conjunto, bueno, todos los sistemas juntos, pues, también ahí empieza a haber una interacción entre los diferentes cuartos y puede ser algo complejo o muy complejo, ¿no? La complejidad puede aumentar en cuanto al número de cuartos y las interacciones que tengan entre ellos. Pero bueno, este era un ejemplo sencillo. Y también quería que vieran pues cómo es también si lo podemos igual trasladar a nivel país, ¿no? Cómo determinar, ¿no? Cómo ponerse de acuerdo, que al final no les costó mucho trabajo, fue muy concentrado todo, igual eran poquitos, pero la idea era también cómo estos recursos que tienen, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, lo que hice aquí, aquí era un poco más fácil quizás, tenían muchos cuartos, entonces era más fácil poner, por ejemplo, 3 baños, ¿no? Que es el ejemplo de acá. En cambio, en este tienen menos cuartos y, si no estoy mal, los dos tienen un baño. Aquí el baño bien chiquito, ¿no? Y acá sí tienen un cuarto de baño.
Entonces, también los recursos que tiene cada país pues son determinados y son limitados, que tiene que ver un poco también con lo que leyeron del artículo. Entonces es como, se le llama también la lotería geológica, entonces cada país le tocaron, ¿no? Como su nombre dice, como una lotería, le tocaron determinados recursos y hay que aprovecharlos de alguna forma. Y el gobierno en este caso, bueno, la idea era que cuando eran roomies, pues entre todos se pusieran de acuerdo, pero también está la otra posibilidad de que solamente que estén los papás y que son los que tomen el gobierno, un gobierno de planificación central, donde se supone que toman las decisiones. Bueno, también en el caso de la economía de mercado, pues también el capital toma, o los mercados equilibran, ¿no? Se deberían equilibrar. Entonces, bueno, hacer el ejemplo que vimos, bueno, lo vimos, lo traté de que lo vieran ejemplificado, espero que haya quedado un poco más claro, y ahora vamos a ver un poco la parte teórica. Entonces, no sé si tengan alguna duda, comentario, pregunta. Entonces me dicen, voy a presentar la otra. Entonces ese es el enfoque que se busca que se aplique, que sí que apliquemos para toda esta problemática ambiental. Entonces, vamos a ver lo que lo son. Bueno, es el enfoque desde la teoría de sistemas. No sé si ya lo hayan visto. Yo creo que ya lo han comentado en alguna otra de sus clases. Bueno. Entonces vamos a verlo aquí un poco. Entonces la idea es que, si ya también han escuchado, ¿no? Esto de la sustentabilidad, cómo están encontradas estas tres esferas, ¿no? De la economía, lo ambiental y lo social. Entonces, una forma de enfrentarlo o de ver toda esta problemática es la teoría de sistemas. Entonces, otra vez, bueno, un sistema es un conjunto de elementos que guardan estrecha relación entre sí y que mantienen al sistema directa o indirectamente unido de modo más o menos estable, cuyo comportamiento global persigue normalmente algún tipo de objetivo. Entonces, pues lo podemos ver con lo de la casa, lo podemos ver con... entonces, bueno, o bueno, más bien, ¿qué elementos veían ustedes en su sistema? ¿Qué elementos teníamos ahí? Vamos a preguntarles para que despierten. A ver. Aquí al azar. A ver, Ángel, ¿cuáles son los elementos, Ángel, del sistema de las casas? Pues los muebles podrían ser electrodomésticos. Cada cuarto. Es que, a ver, no estoy bien seguro qué significa el elemento. Pues así como dice, estos conjunto de elementos que guardan estrechas relaciones entre sí. Entonces aquí yo los vería, estos elementos que mencionamos acá, bueno, yo les puse elementos como los muebles, pero los elementos aquí serían más bien los cuartos, ¿no? Y ahora están directa o indirectamente unidos, ¿no? Según esta definición. Entonces, ¿qué era lo que los unía aquí, en este caso? ¿No está? Diana Frida, ¿qué es lo que unía nuestros elementos de este sistema? Pues las puertas, ¿no? Sí, sí, puede ser las puertas o como la construcción en general, ¿no? Que mantiene unido todos los cuartos, quizás. Sí, Todo, los pero todos están. cimientos. ¿Cómo, perdón? Entonces las puertas y los cimientos. Sí, la construcción como tal, pues, todos estamos unidos y las puertas son las que unen los diferentes elementos, ¿no? A veces, aunque estén en lados contrarios, pero tenían cierto tipo de conexión a través de las puertas. Y finalmente,
siguen un tipo de objetivo que nos menciona aquí en la definición. Entonces, ¿cuál podría ser un objetivo que tendríamos aquí en nuestra casa? José Luis, ¿cuántos somos? 19, falta que llegue uno. ¿No? Creo que no se entendió muy bien la pregunta. ¿Puedes repetirla? Bueno, yo no la entendí. Bueno, aquí en la definición decimos que este comportamiento global persigue normalmente algún tipo de objetivo. Entonces, a veces, el objetivo a veces nada más es estar estable, ¿no? Una cierta estabilidad. Pero aquí, en el caso de la casa que hicieron, ¿cuál sería el objetivo que tendría o no tendría objetivo como tal este sistema? Podrían ser como la convivencia y la practicidad. Ajá, puede ser, ¿no? Entonces, es un cierto tipo de estabilidad, ¿no? Entonces, si estamos, si convivimos, pues vamos a mantener esa estabilidad durante un tiempo y por eso ese podría ser un objetivo, mantenerse estable. Y es lo que vemos en los socioecosistemas o en la problemática ambiental. Bueno, con los problemas ambientales más bien estamos desestabilizando, entonces el sistema está ahí tambaleándose un poco. Cambió, déjame ver si cambió. Sí. Bueno, y ahora pasamos bueno, entonces la teoría general de sistemas fue planteada por Bomber Salanfi, era un biólogo, ay, no, ¿qué país es aquí? Es un biólogo europeo, pero yo no recuerdo. No me acuerdo. Si era húngaro, no me acuerdo. Ahí se los debo. Bueno. Así es, de origen húngaro. Y aunque ya esta idea ya se había tocado desde antes, ¿no? Entonces ya por ahí, ya desde la época de los griegos, ya Aristóteles, por ejemplo, había hablado de que todo es más que la suma de sus partes, ¿no? Y eso se ha retomado en diferentes partes de la ciencia. Incluso, bueno, más recientemente, bueno, esto lo vamos a ver, pero hay una rama de la ecología que se encarga de ver todo esto, todas las interacciones entre los organismos y el ambiente como sistemas. Entonces o como el análisis del cuerpo humano simplemente, también se presenta desde esta teoría de sistemas. Entonces, por ejemplo, él observó que todas estas características que presentan los sistemas son homólogas a todos los sistemas, simplemente por esta naturaleza sistémica. Entonces, cualquier sistema debería tener, bueno, él lo que busca con esta teoría general de sistemas es buscar qué son esas características que mantienen que mantienen a los sistemas. Y bueno, que es más o menos también cómo funcionan o cómo se pretende que funcionen la economía de mercado, ¿no? Entonces, cómo estas decisiones que toma cada uno por separado, pues podrían llevar hacia un bien común. Y bueno, entonces este personaje impulsó el enfoque organísmico organísmico de la biología en contra de argumentos reduccionistas. Entonces, ese enfoque organísmico es ver a la naturaleza como un organismo completo. Entonces, y el argumento reduccionista es cuando vemos solamente una de las partes y analizamos solo esa parte. Entonces, pues hay que definirlo también, ¿no? Porque igual hasta podríamos incluir a todo el universo quizás como un sistema completo. Entonces, de todos modos hay que delimitar estos sistemas, ¿no? Igual lo pasa con el cuerpo humano, ¿no? Que muchas veces
se nota este reduccionismo cuando estudiamos, por ejemplo, no sé, el páncreas nada más, o algunas células de algún tipo, ¿no? Entonces, olvidamos todo el contexto de todos los demás compartimentos o subsistemas, y él lo que busca es ver esta problemática como un organismo completo. Entonces, eso sería lo que, por ejemplo, a nivel ambiental, pues ver tanto la parte social, la ambiental y la económica. Entonces, postuló esta teoría general de sistemas en los años 50, lo que pretendía es integrar todo, donde la importancia son las relaciones y los conjuntos que de ellas emergen. Y tenía esta teoría general de sistemas, pues tenía varios objetivos. Entonces, pues, primero que nada, desarrollar una terminología general, un conjunto de leyes aplicables a todos los sistemas, ¿no? Cómo poder intervenir en esos sistemas. Y proveer una formalización matemática de leyes que explicaran el comportamiento de este sistema. Y generar mecanismos de integración entre ciencias naturales y ciencias sociales, que es lo que también, una parte importante que buscamos en esta problemática ambiental. Y algunos ejemplos de cómo se aplica estas teorías de sistemas, pues, no sé, seguramente han escuchado varias de estas. Está la teoría de conjuntos, la teoría de redes, que se fueron desarrollando a partir también de esta teoría general de sistemas. Está la teoría cibernética, la teoría de la información, la dinámica de los sistemas, la teoría de los autómatas, la teoría de juegos, que también se ocupa mucho en economía, y finalmente la ecología de ecosistemas. Entonces, por aquí vemos cómo, bueno, se puede aplicar, ¿no? En varios aspectos de la ciencia o de la vida cotidiana, pues podemos ver estos sistemas que se conforman de varios elementos, como veíamos en la casa, por ejemplo. Entonces, aquí, por ejemplo, bueno, lo que está más relacionado con con la ecología, con la biología, pues vemos la teoría de información, que está aquí Shannon y Weaver. Entonces, no sé si se acuerdan, pero en ecología estos dos autores, pues, bueno, y a través de la teoría de la información, se aplicó también para la elaboración de un índice de diversidad. Eso aquí sería importante. Y otra que igual destacaría, pues, es la ecología de ecosistemas, ¿no? Entonces, cómo ver a las interacciones, que es el objetivo de la ecología, cómo se comportamentaliza en diferentes subsistemas, ¿no? Que sería el biotopo y la biocenosis, que espero que se acuerden que era cada uno. Y también podemos definir, también podemos clasificar, ¿no? Los sistemas, perdón. Entonces, los podemos, bueno, de acuerdo a la teoría general de sistemas, lo podemos dividir como por su entitividad, por su origen o por su grado de independencia del entorno. Entonces, primero por la entitividad, pues tenemos los reales, los ideales y los modelos. Entonces, los reales pues son los que tienen una existencia independientemente del observador. Entonces, son los que vemos en la naturaleza, por ejemplo, los que vamos a ver en este caso en la problemática ambiental. En el caso de los ideales son construcciones simbólicas. Entonces, esto pues, podemos ver en la lógica o en las matemáticas, que veíamos algunos de los ejemplos anteriores. Quizás se aplique más a las matemáticas, algunos, por ejemplo, la teoría de conjuntos, todo esto, que se desarrolla desde las matemáticas, no lo tenemos algo real o tangible. Y los modelos, que son abstracciones de la realidad, ¿no? Entonces, ahí es donde podemos tratar de integrar estas características de lo real y aplicarlos a un modelo, ¿no? O sea, simplificarlos, como dice la definición, para ver cómo se podrían comportar. Por otro lado, tenemos de acuerdo al origen, que puede ser natural o artificial, que aquí está muy relacionado también con la entitividad. Entonces, los naturales son los que podemos ver, los que
presentan sin intervención del ser humano, y los artificiales sí son los que creamos nosotros como tal. Entonces ahí entrarían tanto los ideales como los modelos, podrían entrar en los artificiales. Y finalmente el grado de independencia del entorno, que son los cerrados y los abiertos. Entonces eso también está muy, luego nos vamos a meter un poquito más adelante un poco en estos conceptos de sistemas cerrados y sistemas abiertos, que también se maneja mucho en la termodinámica. Entonces los cerrados son donde hay un flujo de materia-energía. No, los cerrados no hay flujo, no hay entradas ni salidas de elementos, y en los abiertos hay un flujo, puede haber un flujo de materia y energía. Entonces estos sistemas abiertos pues importan y procesan elementos. Entonces, y también los exportan. Entonces importan energía, por ejemplo, materia, o incluso podemos hablar de información. Y entonces generalmente los sistemas vivos son sistemas abiertos. Entonces piensen en cualquier ambiente, cualquier ecosistema o tipo de vegetación, y siempre va a haber una entrada, tanto de energía como de materia y de información, y va a haber una salida. Y lo mismo pasa con nosotros, si nos vemos como un sistema, nosotros mismos como organismos, pues también podemos ver cómo necesitamos entradas, alimentarnos, bueno, esa es la materia, ¿no? Que, bueno, ahí viene la materia, la energía, y la información también, obtenemos información del entorno a través de los sentidos. Entonces la procesamos igual con el cerebro y todo, pero también tenemos ese flujo de materia, energía e información. Entonces cuando un sistema abierto, pues siempre hay un intercambio permanente con el ambiente. Y eso nos determina el equilibrio y el equilibrio que puede tener y su viabilidad. Y por el contrario, los elementos cerrados, pues cuando los sistemas cerrados, cuando ningún elemento entra y ninguno sale. Y regularmente lo que se busca es un equilibrio, ¿no? Entonces se busca el equilibrio. Bueno, nosotros estamos equilibrados a través del consumo de los alimentos, nos equilibramos con el entorno, ¿no? Podemos llamar como la homeostasis que tiene cada organismo. Entonces, bueno, sería importante porque la economía y el sistema económico, bueno, si vemos estos diferentes subsistemas que incluye el desarrollo sustentable, que son otra vez el subsistema social, el subsistema económico y el ambiental, pues podemos ver que cada uno lo podemos ver como un sistema abierto, ¿no? Siempre hay transferencia de información y de recursos y de materia. No sé si tengan alguna duda, pregunta. Bueno. Hasta ahora todo bien. Ok, gracias. Entonces seguimos. Aquí algunas de sus propiedades. Entonces, estas son las tres: la sinergia, la equifinalidad y la retroalimentación. Entonces, la sinergia, bueno, nos dice que el examen de sus partes en forma aislada no puede explicar o predecir su comportamiento. Es un fenómeno que surge de las interacciones entre las partes o componentes de un sistema. Entonces tiene que ver mucho con esto que decíamos que es Aristóteles, ¿no? Que no necesariamente la suma de las partes nos da el todo, ¿no? Entonces a veces si los analizamos por separado no nos vamos a explicar el sistema en su totalidad. Entonces es importante tener una visión un poquito más alejada, no tan reduccionista como veíamos al principio, sino una visión más alejada. Luego hablamos de otra característica que es la equifinalidad.
Un sistema a partir de distintas condiciones iniciales y por distintos caminos llega a un mismo estado final. El fin se refiere a la manutención de un estado en equilibrio fluyente, o sea, que se mantenga durante el tiempo, que fluya, ¿no? Entonces, es lo que veíamos al principio, bueno, cuando les preguntaba en la casa, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? Entonces, la idea es mantenerse estable, ¿no? Eso sería, en muchos sistemas, la finalidad, mantenerse estable. Puede cambiar, ¿no? Dependiendo del sistema que estemos analizando. Pero regularmente, y hablando de ecosistemas o de socioecosistemas, podríamos hablar de esta estabilidad. Entonces habla de que se puede alcanzar ese mismo, se puede alcanzar partiendo de diferentes condiciones iniciales y diferentes itinerarios o procesos. Entonces, lo que en ecología, por ejemplo, también no sé si recuerden, en ecología específicamente de comunidades, pues, o en ecosistemas incluso también veíamos cómo era un proceso. Algunos piensan que los organismos o las conjuntos de organismos que sean estos ecosistemas o comunidades van a ir evolucionando, no es que la palabra, para que no se confunda con la evolución como tal de las especies, bueno, van a ir cambiando hasta llegar a un estado final. Entonces, independientemente de cómo inicien, pues van a llegar a un estado final que es el clímax de la comunidad, ¿no? Donde va a estar un bosque maduro, por ejemplo. Entonces, ese es el objetivo. Y también lo vemos, como venía en el artículo, como lo leyeron también, ahí podemos ver lo mismo, lo que pasa lo mismo con las sociedades, ¿no? O con algunos, como se piensa que como algunos pensamos, que puede pasar con las sociedades, ¿no? Que vamos a ir cambiando al mismo tiempo, pero siempre vamos a ir llegando a las mismas características. Entonces, eso tiene que ver con la equifinalidad, ¿no? Cómo, distintamente de las condiciones iniciales, vamos a llegar hacia un fin. Y eso, pues, dice, bueno, en ecología, pues hay una discusión, igual algunos dicen que sí, otros dicen que sí importa qué especies empiecen, pero bueno, la idea es que todo vaya en conjunto, ¿no? Y de todos modos todo se mantiene como con un equilibrio. Si no hay equilibrio, se destruye el sistema. Entonces, regularmente se mantiene equilibrado el sistema. Y finalmente, una característica también importante es la retroalimentación. Entonces, estos procesos, bueno, es importante la retroalimentación para que se mantenga el equilibrio. Entonces, estos procesos son los procesos entre los cuales un sistema abierto recoge información sobre los efectos de sus decisiones internas en el medio. Información que actúa sobre las decisiones o las acciones sucesivas y pueden ser negativas o positivas. Entonces, pues eso es importante identificarlo. Si hablamos de esta problemática ambiental, pues es importante identificar qué actividades están fomentando que se mantenga el equilibrio de nuestro sistema como tal. Es mucho de lo que vimos la clase pasada con el artículo de los límites planetarios, ¿no? Entonces, ¿qué variables vamos a tomar en cuenta para saber si está en equilibrio o no está equilibrio, si está funcionando o no está funcionando? Entonces, el sistema por sí solo, pues, está llevando esta retroalimentación que fomentan, ¿no? Este equilibrio o no del sistema como tal. Entonces, y lo ideal es que nosotros también los identifiquemos para poder actuar y tomar estas decisiones que estamos viendo aquí. En sistemas económicos, pues pasa lo mismo. Entonces, y en la casa, caso de la casa, que el ejemplo que vimos en la clase pasada, en caso del ejemplo de la casa que vimos, pues también debe haber un tipo de información, ¿no? Para ver si está funcionando bien. Entonces, no sé, en la casa podríamos hablar quizás de
que de funcionamiento, no sé. Pero está llegando suficiente comida, o se está dando el mantenimiento de la casa, no sé, quizás. Y la diferencia, bueno, aquí sería importante mencionar la diferencia entre una retroalimentación negativa y la positiva. Entonces, una negativa, aquí, a diferencia de lo que podríamos pensar, no es que se limite el crecimiento o algo, bueno, tal vez sea más confusión con la positiva, pero una negativa nos habla de que se prima, que se lleva a cabo un control, ¿no? Una limitante en algún proceso. Entonces, si está creciendo, no sé, la cantidad de dióxido de carbono, pues esta retroalimentación negativa lo que va a hacer es controlar el crecimiento del dióxido de carbono. O de todas esas variables que también que hablamos la clase pasada con el artículo de los límites planetarios. Entonces, son procesos de autorregulación o homeostáticos. Entonces, en nuestro cuerpo, por ejemplo, el aumento de insulina, bueno, no, el aumento de insulina es cuando ya tenemos una retroalimentación al revés positiva, ¿no? Está aumentando una variable. Y los negativos, pues son pues todos estos procesos que tienen que, ¿no? La insulina es lo que nos inyectamos, el aumento del azúcar, ¿no? Entonces, la insulina nos podría funcionar como un proceso, una regulación o una retroalimentación negativa. Y, bueno, Ay, profesor, es que ya me confundí. Ahorita dijo negativa, pero al principio dijo positiva la de la insulina. sí, bueno, vamos a explicar la positiva para que la positiva es cuando se favorece la amplificación de las de alguna variable o de alguna de las desviaciones. Entonces, la positiva sería cuando aumenta el azúcar, ¿no? Entonces, aumenta nuestro azúcar, ese aumento, ahí es cuando se favorece esa amplificación, ¿no? La amplificación del azúcar. O la amplificación, en el caso del ambiente, del dióxido de carbono. Entonces, esa amplificación es una retroalimentación positiva. Ajá. Cuando se favorece el crecimiento de algo, es positiva. Y eso va regularmente a desequilibrar nuestro sistema. La retroalimentación negativa es la que controla todas estas desviaciones o amplificaciones de algún elemento. Entonces, en el caso de nuestro cuerpo, pues la insulina es la que permite, al poner insulina, provoca una retroalimentación negativa, ya que al entrar en contacto con las células, eso permite que el azúcar entre dentro de las células y que no esté por el torrente sanguíneo. En el caso de los ambientes naturales, por ejemplo, el dióxido de carbono, pues para que se dé ahí tenemos actualmente, como lo veíamos en el artículo de los límites planetarios, pues actualmente tenemos una retroalimentación positiva. Incluso esto a veces se retroalimenta como, bueno, hay otros mecanismos que hacen que al incrementar uno se pueden amplificar solitos, ¿no? Entonces siguen amplificando, que es un poco lo que veíamos en el artículo. Y ahí una retroalimentación negativa pues podría ser la captura de carbono, ¿no? A través de diferentes sistemas y que sistemáticamente o que a través de este sistema terráqueo pues tiene varios sistemas a través de los cuales captura el carbono. Entonces esa sería cuando lo capturamos e impedimos que siga creciendo esa variable, hablamos de retroalimentación negativa. No sé si te quedó un poco más claro. Sí, ya, clarísimo, muchas gracias. Ok. Y pues a veces, si varía uno de los componentes, se propaga a otros componentes del sistema y se refuerza esa variación inicial. Entonces, a veces se autorrefuerzan estas variables. Entonces, o refuerzan otras, ¿no? Entonces, por ejemplo, el aumento en el dióxido de carbono, pues está reforzando también otras variables que están aumentando, ¿no? Como la pérdida de biodiversidad, ¿no? Por el calor o la acidificación del océano. Entonces, esa es una característica también que tiene que ver con los sistemas, pero más en particular lo vamos a ver con los sistemas complejos. Entonces, si no hay
¿Dudas, preguntas? Vamos a los sistemas complejos, que es, básicamente se determina por la complejidad se determina por la cantidad y por la conectividad. Entonces, la idea de las casas, la idea es que las casas que eran con menos cuartos, se supone que son menos complejas que las que tienen más cuartos, ¿no? Entonces, esa cantidad de elementos nos aumenta la complejidad. Entonces, si bien en cuestión ambiental tenemos estas 3 esferas, pues cada una de las esferas cada subsistema es complejo, ¿no? Bueno, quizás hablar de 3 esferas tal vez no suene muy complejo, porque solo son 3, pero si vemos cada uno de esos subsistemas, de esas 3 esferas, pues son altamente complejas cada una de las 3. Entonces, ahí, bueno, en el nivel de la sustentabilidad de esas 3 esferas, pues igual no hablamos de tanta complejidad, pero los subsistemas sí tienen esta complejidad cuantitativa, que son la cantidad de elementos de un sistema. Entonces, hablábamos, por ejemplo, de la biodiversidad, ¿no? Cómo tenemos diferentes elementos y debemos de ver la importancia de cada especie, pero sobre todo la funcionalidad. Entonces ahí empieza miles de especies que tenemos y cuál es la función de cada una. Por eso la complejidad de medirlo. Y la otra cuestión importante es la conectividad. Entonces, entre más interacción haya entre estos diferentes elementos, pues va a aumentar la complejidad. Entonces, aquí podríamos hablar quizá de la conectividad con las puertas que veíamos en la casa. Entre más puertas tengamos, más interacciones, pues va a aumentar la complejidad. Y en los sistemas, en los ecosistemas, que ahorita vamos a ver ese concepto, pero en los sistemas estos de estas 3 esferas, pues regularmente la conectividad pues puede ser igual, es muy alta, ¿no? Las interacciones que pueda haber entre un sistema u otro. Entonces la conectividad nos habla de estas potenciales interacciones y número de estados posibles que se producen a través de estos. Entonces la variabilidad que habla de podemos diferenciarnos entre variedad y variabilidad. Entonces eso está siempre, bueno, lo podemos hacer comparativo y regularmente no existe una proporcionalidad entre una acción y su consecuencia. Entonces, eso lo vamos a ver, bueno, en la siguiente diapositiva, que es la no linealidad, ¿no? Entonces, el que perdamos una especie, perdamos una especie en un ambiente, bueno, ¿cómo será? Si perdemos una especie, no va a ser el mismo efecto que perdamos quizás otras 10 especies que no tengan esa funcionalidad en el ecosistema, ¿no? Entonces, no es lineal la respuesta que tenemos, ¿no? A ver si ahorita con la siguiente diapositiva, que hablamos de la no linealidad, queda un poquito más claro. Y pues hay que estudiar, ¿no? Cómo en estos sistemas los pequeños cambios podrían ejercer grandes efectos. Que es también mucho de lo que, o algo de lo que hablaba en el artículo pasado, en el artículo de los límites planetarios, que ellos hablan de estos umbrales, donde si los pasamos hay una cierta incertidumbre, ¿no? De cómo va a responder el ambiente. Entonces, ya no hay pues si no sabemos cómo puede ser una respuesta muy amplia o una respuesta pequeña quizás, ¿no? Que es lo que hasta ahorita, ¿no? Aunque ya hemos pasado varios límites que como vimos, pero no tenemos bueno, sí ya las tenemos, pero podrían ser más catastróficas las consecuencias. Y otras características de estos ecosistemas es la red de relaciones internas. Entonces, aquí cada elemento del sistema establece relaciones con los demás y con la totalidad a la que pertenece. Y estas relaciones son las que determinan el sistema. Entonces, otra vez es esta conectividad, ¿no? Que podemos tener entre los diferentes elementos.
Y bueno, como decíamos antes, pues es difícil delimitar cada uno de estos elementos sin hacer referencia a los demás como la totalidad. Entonces, cuando hablamos de, no sé, de un sistema social, bueno, del desarrollo, de las 3 esferas del desarrollo sustentable, pues es difícil poder explicarnos a la economía sin los recursos naturales o sin la parte ambiental, ¿no? Entonces tenemos que tomarlo todo en cuenta, ¿no? Por lo menos tenerlo en cuenta, ¿no? Si analizamos nada más la parte social, debemos tomar en cuenta las otras 2 esferas, por lo menos. Y la no linealidad. Entonces, esto quiere decir que pequeñas transformaciones pueden desencadenar efectos desestructurantes a nivel del sistema en su conjunto. Entonces, pues no despreciar a veces esos pequeños cambios porque pueden tener un efecto grande en el sistema. Bueno, y por eso también es importante considerar el principio precautorio o preventivo, digamos, de que si no sabemos cómo va a responder el sistema, pues mejor no hacer lo que vamos a hacer, ¿no? La actividad. O la extracción, por ejemplo, de algún recurso, que es difícil, ¿no? Delimitar hasta dónde, ¿no? No podemos hacer. Pero ahí entra este principio, a partir de esta característica de la no linealidad, entra el principio precautorio. Y bueno, vamos, ya son 8:40. Aquí hay unos aspectos metodológicos de cómo enfrentarlos. Vamos a meter mucho, porque ya es tarde. Pero es una forma de unos pasos que podemos llevar a cabo para poder analizar o estudiar estos, o sí, modificar, ¿no? Estos sistemas o cualquier tipo de sistema, ¿no? Entonces, lo importante primero es delimitar el sistema. Otra vez podemos hablar de un sistema universal, ¿no? Todo el universo es un sistema. Entonces hay que delimitarlo de todos modos, ¿no? Y a veces podemos hablar de un caso en particular, ¿no? Entonces, podemos hablar de la minería, ¿no? Podemos hablar de la agricultura, de la deforestación, incluso solo de un solo sitio, ¿no? Entonces, hay que delimitarlo para poder alcanzar a estudiarlo, ¿no? A trabajarlo como tal. Identificar escalas y niveles de análisis, entonces a veces hay que saber geográficamente, eso nos va a ayudar primero, por eso primero hay que delimitar el sistema, después identificar a qué escalas vamos a trabajar o qué escalas tiene la problemática, tanto espaciales como temporales, ¿no? Entonces a veces hay que irnos a la historia para identificar cómo ha sido el proceso de deterioro de algún sitio, las actividades que ha realizado la comunidad en determinado sitio, y también escala, ¿no? ¿Qué decisiones podemos hablar a nivel internacional? Bueno, lo vamos a ver, por ejemplo, como a nivel internacional, lo que vieron en el artículo también, ¿no? Decisiones internacionales, ¿no? Donde se conjuntan asociaciones internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional y toman decisiones que influyen en los otros niveles, ¿no? Que sería el de país y en de nos podemos ir más abajo, ¿no? Desde arriba impactan hacia abajo y entonces hay que ver ese análisis, cómo lo vamos a hacer. Hay que caracterizar el sistema, ¿no? Ver cómo está compuesto, tanto ambiental, económica como socialmente. Cuáles son las tendencias y cambios de los sistemas complejos, entonces cómo va a ver qué características están cambiando, cuáles son los mecanismos de retroalimentación que estamos teniendo, tanto positivos como negativos, y luego ya podemos ver cómo intervenir, ¿no? Qué campos de posibilidad, ya tenemos toda una fotografía de qué está pasando en el sitio, o la problemática que estamos analizando, y entramos a las posibilidades de cómo podemos intervenir. Y ya después hay que ver, pues, después de cómo vamos a intervenir, hay que ver cómo vamos a determinar o a analizar el cambio en las condiciones de cómo vamos a saber si los cambios que estamos introduciendo están realmente impactando, ¿no? Entonces tenemos que tener
indicadores y tenemos que estar midiéndolos, entonces ahí viene el control y la observación, para saber si realmente estamos modificando lo que queremos modificar. Y ya, con esto terminamos, que son entonces una forma de afrontar estas problemáticas ambientales son los socioecosistemas. Entonces, bueno, este es un concepto que integra al ser humano en la naturaleza. Entonces son sistemas complejos, adaptativos y evolutivos, que tienen componentes sociales, ecológicos que interactúan. Y los ecosistemas se integran a la sociedad humana, ¿no? Entonces, bueno, estas interacciones modifican el funcionamiento y la estructura del sistema social. Debido a los cambios en el entorno ecológico, las intervenciones sociales generan cambios en el entorno ecológico. Entonces vemos cómo hay esa comunicación de los sistemas sociales con los sistemas ecológicos, con el sistema ecológico. Hay una interacción que modifica entre los dos, ¿no? Entonces, un cambio en la naturaleza pues va a cambiar el cambio, puede provocar un cambio en la sociedad y viceversa, ¿no? Entonces están en constante comunicación y hay sistemas de retroalimentación que funcionan entre ambos. Y nada más para terminar, y yo creo que lo vamos a ver más adelante, está este marco de análisis para los socioecosistemas. Es una herramienta que nos puede ayudar a intervenir o a analizar estos socioecosistemas, y este es un marco o un desarrollo metodológico que implementó el INOROSTROM para el acercamiento a estos problemas sociales, bueno, de los socioecosistemas. Y bueno, aquí vamos a verlo más adelante, pero de que, bueno, vemos por ejemplo los diferentes subsistemas, que son los usuarios, el sistema de gobernanza, el sistema del recurso y las unidades del recurso. Entonces, estos son los diferentes subsistemas y vemos cómo hay interacciones entre cada uno de ellos. Entonces, si ven, por ejemplo, los usuarios está interviniendo con varios, bueno, con todos los subsistemas están interaccionando, pero no solamente hay que considerar a este sistema que estamos ya delimitando, sino también las interacciones con el medio. Entonces, aquí están estas flechas que están hacia afuera, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta el sistema político y el sistema social, económico, político del lugar que estamos hablando y las relaciones con el ecosistema. Pero ya esto lo vamos a ver más adelante, pero entonces este es el enfoque que se busca para el análisis y la intervención en los problemas socioambientales que tienen que ver con el desarrollo que quieran, ¿no? Pues puede ser sustentable, o cualquier otro que tenga que ver, por ejemplo, con estos, que intervengan estos, que sean de interés la relación con estos subsistemas, ¿no? Que quizás algunos sistemas económicos históricamente hemos dejado fuera la naturaleza, pero se debe de tomar en cuenta porque interviene en nuestro sistema económico. Entonces, hasta aquí llegamos con los teoría de sistemas. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Yo no, pero le podríamos regresar rapidísimo a la diapositiva pasada, por favor. Sí. Aquí no platicamos mucho de bueno, aquí está el sistema socioecológico, aquí está la parte social, social, y la parte natural, son los dos subsistemas. Y en la parte social, pues tenemos aquí la economía, la cultura, la política, ¿no? Y acá está el sistema natural, que podríamos aquí dividirlo en el biotopo y la biocenosis, por ejemplo. Y están interactuando. Más adelante vamos a ver cómo, luego, bueno, regularmente
los sistemas, o tradicionalmente los sistemas económicos, pues buscan, o como lo vamos a ver ahorita en el artículo que leyeron, en las partes que nos van a platicar, pues nos centramos en esta parte y desconocemos cómo está el ambiente, o qué estamos afectando en el ambiente, o qué tanto dependemos de él. Y a veces se le deja mucho esta problemática a que se va a resolver en el futuro sobre todo con la tecnología y con el desarrollo, que es tema del artículo. Entonces, eso es lo que, bueno, me interesaba que viéramos este enfoque que deberíamos tener. No sé si, bueno, sí, es lo ideal que tengamos este enfoque, que no perdamos de vista todas estas características de los subsistemas, o que estamos trabajando en un sistema que está influenciado por varias otras partes que son sistemas, esto regular, bueno, si se fijan, de acuerdo a nuestras características, a la clasificación, pues son sistemas reales, naturales y sistemas abiertos. Entonces, esa última característica de que son abiertos, pues bueno, nos dice que dependemos de las entradas de materia y energía, y también afectamos con las salidas de materia y energía, pues estamos interviniendo en otros sistemas que están a los lados, o más lejos quizás. Y bueno, entonces ese era el enfoque que vamos a seguir, ¿no? Desde de análisis en las problemáticas que vayamos viendo, pues hay que verlo desde un punto de vista sistemático. Entonces, ¿no hay dudas? Bueno, entonces voy a salir de este.